la validez. ¿Me permite hacer una presentación? Muy bien, muchísimas gracias al doctor Jaime de la Puente por su intervención. A continuación, vamos a dejar también el uso de la palabra, como dijimos al comienzo, del doctor Juan José Martínez Ortiz. El doctor Martínez Ortiz es presidente ejecutivo de Servir, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, justamente para darnos sus fundamentos, su postura técnica acerca de las disposiciones generales necesarias sobre los decretos de urgencia 014, sobre negociación colectiva en el sector público, y del 2020, y 016-2020 también, que establece medidas en materia de recursos humanos del sector público. Así que agradeciéndole la presencia del doctor Juan José Martínez, le damos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias y por su intermedio a todos los congresistas. ¿Se me escucha bien? ¿Me permite hacer una presentación? Tengo un PowerPoint para ilustrar la... Sí, cómo no, adelante. ¿Se puede ver la presentación? Sí, perfecto, adelante. Se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias. Como señalaban mis colegas del Ministerio de Justicia, lo que tenemos en este caso es que se han emitido decretos de urgencia y específicamente vamos a sustentar aquí la validez de forma y de fondo de los decretos de urgencia 014 y 016 emitidos durante el interregno parlamentario. Ya señalaron mis colegas que el patrón de análisis o el marco de análisis no puede ser el mismo que se da en los decretos de urgencia del artículo 118 de la Constitución, sino que estamos hablando de otros decretos de urgencia que se basan en el artículo 135 de la Constitución. Con lo cual consideramos que desde el Ejecutivo que el parámetro de análisis es un análisis un poco más flexible y no es tan estricto y tan rígido como el previsto en el 118. Ahora, ¿por qué se dictaron estos dos decretos de urgencia? Estos dos decretos de urgencia se dictaron porque lo que queríamos era enfrentar problemas que requerían acciones inmediatas por parte del Estado que tienen impacto presente y tienen impacto en el futuro también, en el funcionamiento del Estado, en la gobernabilidad y en el desarrollo de las relaciones laborales en el sector público. Estos dos decretos de urgencia regulan relaciones laborales en el sector público, regulan o tienen impacto en el funcionamiento de las entidades estatales y, por supuesto, tienen también impacto presupuestal directo. De ahí la importancia de regular estos dos temas. Empezaré con el decreto de urgencia 014-2020 y ahí debemos recordar que el año 2016 el Tribunal Constitucional dictó dos sentencias en acciones de inconstitucionalidad donde declaró inconstitucional la prohibición absoluta y permanente de negociar en el sector público temas económicos, temas remunerativos. Sin embargo, en esas dos mismas sentencias, el Tribunal Constitucional dijo que el derecho de negociación colectiva, que lo derivó de la libertad sindical como un derecho implícito, señaló que es un derecho de configuración legal. Como ustedes conocen, los derechos de configuración legal, para ser ejercidos, necesitan estar regulados. Entonces, a partir del 2000 y en el 2016, en esas sentencias, el Tribunal Constitucional dio un plazo de un año y estableció una vacatio sentencia que se venció en diciembre del 2017, donde le ordenaba al Congreso y le decía que tenía que dictar una ley regulando la negociación colectiva en el sector público. Pasó el año 2018, pasó el año 2019 y esa norma no se dictaba. Entonces, estábamos en ese momento en una situación de facto inconstitucional porque no se había regulado el derecho. Entonces, siendo un derecho de configuración legal, no había manera de ejercerlo. Y debo decir que aquí se había presentado una situación paradójica, porque por un lado, ustedes pueden encontrar referencias de algunos especialistas
que afirmaban que no se podía ejercer la negociación colectiva porque efectivamente faltaba esa norma legal que configurara el ámbito, el alcance y la forma de ejercicio de ese derecho. Pero por otro lado, en la práctica, hemos encontrado muchísimas entidades, organismos públicos, organismos constitucionalmente autónomos, empresas del Estado, que sí realizaban negociaciones colectivas y tenían inclusive laudos arbitrales sin ningún parámetro, cosa que violaba las dos sentencias, o lo señalado por el Tribunal Constitucional en las dos sentencias. Y de hecho, un destacado laboralista, el doctor Javier Neves Mujica, en diciembre del año 2019, afirmaba que este tema, la regulación de negociación colectiva, podía realizarse por decreto de urgencia. Es más, lo ponía en un tono imperativo, lo ponía como una exigencia que el Poder Ejecutivo debía cumplir, dada la situación y dado el mandato del Tribunal Constitucional. En simultáneo, el 2019 también hay un informe que está hacia el lado derecho, donde la Defensoría del Pueblo sostiene que ante la omisión legislativa era factible inclusive regular por decreto supremo este derecho. Ante esta situación, que como digo es una paradoja, porque por un lado no teníamos la regulación que configurara el derecho y que señalara cómo se debía ejercer, y por otro lado teníamos muchas entidades en donde empezaban a aparecer laudos arbitrales, empezaban a aparecer convenios colectivos, que dicho sea de paso, este es un tema que debería llamar la atención del Congreso porque existe muy poca transparencia, falta de transparencia, hay mucha opacidad. Al propio Servir como Autoridad Nacional del Servicio Civil le ha costado mucho conseguir información sobre convenios colectivos, sobre laudos arbitrales. Son documentos que en muchos casos se manejan con mucho secretismo. Como ejemplos, solo como ejemplos, podemos mencionar situaciones que hemos determinado, que son algunos de los ejemplos de los bastantes que hemos encontrado. Nosotros tenemos en este momento información pública en la página web de Servir, donde están los convenios colectivos que hemos logrado conseguir, laudos arbitrales, e inclusive hemos hecho una tabla Excel donde ustedes pueden ver y determinar quiénes han sido los árbitros, qué entidades han tenido negociación colectiva, qué entidades tienen laudos, y estos 5 casos que voy a comentar son solo ejemplos de cómo se ha venido dando la negociación colectiva sin ningún tipo de parámetros. Por ejemplo, RENIEC. En RENIEC ustedes deben recordar que en los años 2018 y 2019 hubieron huelgas de los servidores de esta entidad porque no se les pagaban determinados beneficios. Resulta que esto ocurrió porque tenían convenios colectivos que eran virtualmente ocultos, no se conocían. Y cuando presupuestalmente se les pide desde el Ministerio de Economía y Finanzas que sustenten por qué razón se estaban realizando diversos pagos, recién en ese momento aparecieron convenios y laudos arbitrales. Y miren, por ejemplo, cómo el 84% de los gastos de personal son financiados con ingresos directamente recaudados. Fíjense cómo los gastos de personal equivalen a 9 veces las inversiones en la entidad. Fíjense cómo el 36% del presupuesto de RENIEC en 2019 involucra gastos de personal. O fíjense el caso de Petroperú, una empresa que es deficitaria, que el año 2018 fue deficitaria, todos los años tiene convenios colectivos y todos los años tiene bonos por cierre de pliego. O fíjense el caso de SUNAR, que tiene que en muchos casos subir las tasas para poder pagar estos beneficios que han sido establecidos a través de convenios colectivos o a través de laudos arbitrales. O fíjense en el caso de la Municipalidad de Huaraz, en donde el gasto de personal equivale varias veces más a los gastos de inversión, que es la razón principal, la razón de ser de esta entidad. O la Municipalidad de Chiclayo, en donde el gasto de personal equivale a 9 veces los gastos de inversión. Entonces, se da esta paradoja, como decíamos, porque por un lado se dice que no hay marco legal y aparentemente los trabajadores o los servidores estatales no tenían derecho a negociar, pero por otro lado aparecen entidades de diverso tipo, organismos constitucionalmente autónomos, organismos públicos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales. Hay un gran número de entidades en donde se ha estado desarrollando esto sin ningún tipo de control y sin ningún parámetro. Y sin embargo, y acá me voy a permitir citar lo que dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho que este es un derecho efectivamente constitucional,
pero sujeto a configuración legal. Entonces, una norma con rango legal, y los decretos de urgencia son normas con rango legal, y sobre todo los dados en el interregno pueden regular este tipo de materias, tienen que definir cómo se realiza esta negociación colectiva. En el decreto de urgencia 014, lo que se establece son los niveles de negociación, las materias que se pueden negociar y las condiciones en las que se pueden negociar. Entonces, en ese sentido, estamos cumpliendo con los parámetros establecidos por el propio Tribunal Constitucional. Además, el Tribunal Constitucional ha establecido que una norma con rango legal es la que tiene que definir cuáles son las instancias gubernamentales competentes para dicha negociación. O sea, no necesariamente se tiene que negociar a nivel de cada entidad o a nivel de cada unidad ejecutora. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha dicho que es perfectamente válido que alguna otra autoridad nacional pueda participar en esas negociaciones. Esa es la razón por la cual se definió y se estableció que el Ministerio de Economía pueda participar. Y de hecho, la participación que se ha previsto en el decreto de urgencia 014 no es una participación intensa. La participación que se estableció en el 014 es simplemente que el Ministerio de Economía hace un informe económico-financiero, en donde establece, donde analiza la situación económica-financiera, la situación presupuestal, y establece una banda, un espacio donde es posible la negociación. Y además en la norma también se establece la intervención de servir la Autoridad Nacional de Servicio Civil como la autoridad que es rectora en recursos humanos para participar en determinados momentos, sobre todo cuando no se llega a un acuerdo directo y no se llega a un convenio colectivo, sino cuando se pasa a la fase arbitral. El Tribunal Constitucional también ha señalado que justamente las autoridades financieras, como decía, tienen derecho a participar o tienen la posibilidad de participar en estos convenios colectivos. Y corresponde al legislador o corresponde a la norma con rango legal definir cuáles son esas instancias gubernamentales. Como decía, esa instancia gubernamental que se ha definido en el decreto de urgencia es el Ministerio de Economía y Finanzas, a la que le corresponde justamente la rectoría en los temas presupuestarios. El Tribunal Constitucional también ha recalcado varias veces en las dos sentencias, y es curioso y los invito a que revisen ambas sentencias del Tribunal Constitucional, varias veces el Tribunal Constitucional reitera, repite y ratifica que la negociación colectiva tiene que darse respetando los principios constitucionales presupuestarios y que no se debe olvidar las previsiones y salvaguardas que explícita o implícitamente se regulan en el derecho constitucional presupuestario. En ese sentido, el equilibrio presupuestal constituye un límite a la negociación colectiva. Ese equilibrio presupuestal se está garantizando con este mecanismo que se denomina el informe económico financiero, donde se establece una banda de negociación. Se establece que se puede negociar entre 5 a 10 o 5 a 20. Eso ya dependerá de cada caso, de cada situación, de cada momento, porque la evolución económica del país puede ir variando. Dicho sea de paso, ese instrumento está perfectamente validado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT en un caso que tuvo Ecuador, pero también hay un caso en donde uno de los sindicatos de SUNAT denunció a Perú ante el Comité de Libertad Sindical, y el Comité de Libertad Sindical estableció que era perfectamente válido establecer una banda. El Comité de Libertad Sindical no dice cuál es la extensión de esa banda, o ese porcentaje, o ese espacio de negociación, pero dice que si se establece ese margen de negociación, eso es válido. No dice cuánto, pero dice que puede existir. Este espacio de negociación es el que justamente va a estar establecido en el informe económico financiero. Además, el Tribunal Constitucional ratifica y dice que no nos olvidemos que los recursos públicos tienen que programarse y ejecutarse respondiendo a criterios de eficiencia y respondiendo a las necesidades sociales básicas y de descentralización. Es decir, no hay que olvidar cuál es la razón final, cuál es la razón fundamental de la existencia de las entidades estatales, que es brindar regulación adecuada y brindar servicios a los ciudadanos. Todo tiene que estar subordinado a esa misión importante o esa misión principal que tienen las entidades estatales.
De hecho, expresamente, el Tribunal Constitucional dice que resulta admisible que se establezcan reglas de ajuste salarial y un margen para que se pueda negociar. Aquí, señores congresistas, ustedes van a escuchar muchas opiniones en donde lo que se quiere es simplemente poder negociar como norma expresa que para ingresar a un puesto como personal bajo régimen laboral en una entidad pública se debía contar con plaza presupuestada. Y a continuación, esas mismas normas también sancionaban con nulidad de pleno derecho, y fíjense lo importante y el efecto de lo que es una nulidad de pleno derecho, el contravenir esas normas. Complementariamente, por lo menos desde el año 2005, la Ley Marco Empleo Público establece que el acceso a cualquier puesto de empleo público se da por concurso público y abierto. Y esa misma ley señala que el incumplimiento, que el incumplimiento de las normas de acceso también generan nulidad de pleno derecho. Fíjese el efecto. Lo que ha ocurrido, señores congresistas, es que en el Poder Judicial se han estado incumpliendo estas reglas y se ha inventado una doctrina o se ha inventado una teoría tratando de equiparar lo que sucede en el ámbito privado y reponiendo y aplicando y reponiendo personas sin procesos meritocráticos, sin plaza presupuestada, sin considerar si la entidad los necesitaba o no. Por otro lado, y eso en cuanto al ingreso de personal en el sector público, pero en cuanto al despido, hay que recordar también lo que el Tribunal Constitucional ha señalado. El Tribunal Constitucional, haciendo referencia al artículo 27 de la Constitución, que habla de una adecuada protección contra el despido arbitrario, ha dicho que se trata otra vez de un derecho de configuración legal. Es decir, necesita una ley para establecer en qué consiste esa protección. Tiene que haber una ley que establezca en qué consiste esa protección. Además, a veces en algunos procesos judiciales se hace referencia al protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, pretendiendo señalar que en este protocolo y en esta convención se establece la reposición obligatoria. Cuando ustedes, y aquí cito literalmente, esta norma señala que procede la reposición o la indemnización de acuerdo a lo previsto en la legislación nacional. Entonces, no es exacto lo que o no es correcto lo que ha estado haciendo el Poder Judicial de reponer sin tomar en cuenta criterios meritocráticos, sin tener en cuenta plaza presupuestada, sin tener en cuenta las necesidades de la institución, de las instituciones públicas. Como decía, todas estas normas han sido ignoradas sistemáticamente por el Poder Judicial. De hecho, el propio Tribunal Constitucional emitió un precedente vinculante que tiene carácter normativo, denominado precedente Huatuco, donde no hizo más que ratificar lo que las normas ya señalaban. Y sin embargo, también el Poder Judicial ha incumplido sistemáticamente tanto las reglas normativas como este precedente vinculante. ¿Qué está sucediendo o cuáles son los efectos de la actuación judicial? Se está violando los principios de mérito de la función pública y el servicio civil. De hecho, muchos ingresos de, por ejemplo, locadores de servicios, personas contratadas, están utilizando este mecanismo judicial para ingresar indebidamente. Se está sobrecargando a muchas entidades con un número yo diría, de centenas e inclusive centenas de personal, y eso afecta el funcionamiento de las entidades públicas. También se afecta entonces su estabilidad presupuestaria. Y finalmente, las entidades públicas les quedan menos recursos para realizar su misión principal, que es dar adecuada regulación y adecuados servicios públicos a la ciudadanía. Lo que ha ocurrido aquí, señores congresistas, es que no ha habido una adecuada ponderación entre estos ingresos indebidos y los otros principios que son constitucionales y que han sido ratificados por el Tribunal Constitucional. En nuestra opinión, esto pone en peligro la sostenibilidad de la administración pública, hoy y a futuro, porque tenemos personas que ya ingresaron, a las cuales se les reconoce derechos y que ya están
dentro de las entidades públicas. Y solo quiero mostrarles algunos números. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el año 2019 el costo de las reposiciones asciende aproximadamente a 151 millones. Solamente la Municipalidad de Cusco ha tenido que incurrir en gastos en aproximadamente más de 1.200 personas repuestas a un costo de 30 millones. Ustedes pueden ver aquí diversos ejemplos, y estos son ejemplos que los hemos extraído de las noticias, de reposiciones. No estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de decenas o de centenas de personas en diversos lugares. Yo sugeriría que ustedes citen a esta comisión a gobernadores regionales y a alcaldes provinciales y distritales para que les cuenten, por ejemplo, lo que ha estado sucediendo en estos lugares, lo que ha estado sucediendo con este tipo de sentencias judiciales. Lo que estamos tratando de hacer aquí es tutelar el principio de mérito, el acceso meritocrático, tutelar en la existencia de ingreso a través de concurso, con plaza presupuestada. Si proyectamos el costo potencial de las reposiciones, estamos hablando de 1.455 millones. Lo que hemos querido hacer con estos dos decretos de urgencia, señores congresistas, es ordenar ahora y para el futuro, porque, y hay declaraciones y hay informes que ha elaborado el Ministerio de Economía, existen aproximadamente, y desde el año 2018, 2019, y parece ser que es una constante, 2.000 millones en el presupuesto público que no se sabe cómo están siendo pagadas por las instituciones públicas. Estos dos decretos de urgencia buscan sostener y ordenar el funcionamiento de los recursos humanos en el sector público. Creemos que estos decretos de urgencia son adecuados, son equilibrados, son válidos y son constitucionales en cuanto a forma y en cuanto a fondo. Muchas gracias. Estoy a su disposición para si ustedes tuvieran alguna pregunta. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Juan José Martínez por su intervención, por su postura, por su apreciación jurídica sobre los decretos de urgencias 014-2020 y 020-2020. Si algún congresista quisiera hacer uso de la palabra, alguna intervención, algún comentario, le agradecería por favor que lo haga en este momento. Presidente. Sí, congresista Costa, adelante, por favor. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados y aprovechar para preguntarle al doctor Martínez, cuya presentación, al igual que la de sus colegas, ha sido clara e ilustrativa. Lo que quisiera preguntarle al doctor Martínez es si pudiera, ya que ha revisado también los decretos 014 y 016 del 2020, pudiera resumir los 2 o 3 principales cuestionamientos de carácter constitucional en relación con cada uno de ellos y los descargos específicos, porque usted ha presentado, en fin, una gama muy amplia de argumentos que sostendrían la constitucionalidad de ambos decretos de urgencia, pero no sé si puede ser más preciso en términos de señalar cuáles son los principales cuestionamientos constitucionales en relación con cada uno de ellos y, digamos, dar la respuesta a esos cuestionamientos. Yo sé que en el fondo le estoy pidiendo que de alguna manera repita, pero si lo puede hacer con ese orden, es decir, los 3 principales cuestionamientos de cada uno y las 3 respuestas a cada uno de ellos, de manera más telegráfica, porque ya usted se ha, digamos, explayado ampliamente en el tema. Entonces, solo a manera de resumen, quizá, le agradecería que pudiera hacer ese ejercicio aprovechando que lo tenemos acá y que estamos a punto de entrar a la discusión precisamente de la constitucionalidad de esas normas y seguramente vamos a votar sobre las mismas. Entonces creo que sería de utilidad que pudiera hacer ese esfuerzo. Gracias, doctor Martínez. Gracias, presidente.
con su venia, señor presidente. Sí, un momentito, por favor. ¿Algún congresista más quisiera hacer uso de la palabra? Sí, el doctor, entonces, sí, presidente. Sí, congresista Vázquez, adelante, por favor. Sí. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle a los invitados por la explicación que están trayendo, pero sí decirles que hay varias cosas que nos quedan realmente todavía bastante en cuestionamiento, digamos, ¿no? Estamos hablando de un derecho como la negociación colectiva, que está regulado efectivamente, como lo han señalado, en varios convenios internacionales y que es un derecho fundamental para los trabajadores y que justamente, si bien necesita una regulación, esta regulación no puede darse en medio de una situación excepcional, como lo han señalado, y haciendo depender de determinados instrumentos. Por ejemplo, la negociación colectiva ahora tendría que depender de un informe financiero del MEF, y el informe financiero es cuestionable. Una primera pregunta es, ¿alguien lo puede cuestionar? Porque de lo contrario estaríamos ante una arbitrariedad establecida por el Ejecutivo y por el órgano financiero, ¿no? Por ahí una primera duda. La segunda cosa que nos parece importante es que, así como ustedes han señalado que están siguiendo varias reglas establecidas por el Tribunal Constitucional, también el Tribunal Constitucional en varias sentencias ha señalado que la negociación colectiva es un derecho que el Estado debe promover, ¿no? El Estado fomenta la negociación colectiva y lo ha dicho en varias sentencias. Entonces, ¿cómo así el Estado fomenta y a la vez en este decreto de urgencia la está restringiendo? Porque además la restringe y la limita de manera determinante. Está bien, estamos de acuerdo con que los temas con que hay derechos como la negociación colectiva que son pasibles de ser regulados, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso, no son absolutos, pero no se puede hacer una regulación arbitraria y limitada, ¿no? Porque eso ya le quita la naturaleza a este derecho fundamental para los trabajadores. Una pregunta más. Fíjense, hay un tema que es bien cuestionable. El decreto de urgencia tiene disposiciones también transitorias, ¿no? Y, por ejemplo, establece el tema de la aplicación retroactiva de esta limitación de la negociación colectiva, porque establece que textualmente que todos los acuerdos por convenios colectivos o laudos arbitrales anteriores a la vigencia del decreto de urgencia, siempre y cuando hayan quedado firmes o habiendo sido judicializados, ¿no? O hayan tenido calidad de cosa juzgada, ¿no? Tendrán que ser revisados de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Entonces, ¿no les parece que eso es una limitación, además retroactiva, a un derecho que, si bien es cierto, nuevamente digo, debe estar regulado? Es más, fíjense, el cuestionamiento, el Tribunal Constitucional dijo que esto se tenía que regular y eso ya estaba en el marco del debate del Congreso anterior. Y cuando vino justamente esta situación de la disolución del Congreso, el Ejecutivo lo regula. Entonces, si ya estaba en el debate del Congreso y se sabía que venía un nuevo Congreso, ¿cómo así damos paso, digamos, a una regulación por parte del Ejecutivo cuando esto es perfectamente posible que pasando la situación del interregno parlamentario se pueda discutir y seguir debatiendo cuando ya había iniciado justamente en este espacio esta discusión? Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Mirta Vázquez. Sí, claro, congresista Marta Chávez, adelante, por favor, encantado. Sí, presidente, gracias. Presidente, este es un tema sin duda bastante interesante. En principio yo creo que
las normas que se dictan cuando se ha disuelto un Congreso, más allá del contexto o las razones controvertidas de esa disolución, decididamente el Poder Ejecutivo, que es el que ha disuelto el Parlamento y provocado que este no pueda fiscalizar de inmediato, las atribuciones del Poder Ejecutivo tienen que ser lo más limitadas posibles. Y entonces yo no creo que ahí haya posibilidad de largueza, ¿no? De interpretaciones que sean concesivas al Poder Ejecutivo. No, tienen que ser, al contrario, interpretaciones muy limitativas. Cierro esto, señor presidente, y lo que quisiera preguntar, decididamente yo me eduqué hace varias décadas en la universidad y en materia de derecho laboral, que fue mi especialidad antes de ingresar a la política, presidente. La idea era que en las instituciones del Estado, en las instituciones privadas, hubiera un sindicato ya sea mixto o un sindicato por categoría, que en ese entonces eran las de trabajadores, empleados y otra de obreros. Y había la limitación de que el personal directivo gerencial, el representante de la empresa, no pudiera participar, a menos que la organización sindical sí les admitiera esto. Y había negociación colectiva en materia de condiciones de trabajo y en materia de remuneraciones. En el sector público no había negociación colectiva en materia de remuneraciones porque se entendía que el sector público se rige por un presupuesto anual donde están definidos, entre otras cosas, categorías, montos de las remuneraciones. Sin embargo, esto ha evolucionado con el tiempo de una manera tan caótica, señor presidente, que, por ejemplo, yo siempre digo, privada y públicamente, yo no entiendo cómo una administración de salud pueda definir beneficios para sus asegurados, que esa es la misión de la existencia de esa institución, teniendo que negociar anualmente con 100 sindicatos, porque casi hay 100 sindicatos o creo que más. Yo no entiendo cómo es posible eso. Y esto nos ha llevado a una serie de normas confusas, una serie de normas que malinterpretan o bajo la excusa de la defensa de los derechos de los trabajadores, al final crean caos. Y al final crean camarillas, crean inclusive situaciones hasta de inmoralidad en el trato laboral. Lo que inicialmente se aceptaba como la negociación o el reclamo o la justicia respecto de un empleador que se quedaba en los términos de quienes tienen la teoría marxista, ¿no? De que el empleador, si es que existe, porque lo ideal para ellos es que no exista propiedad privada, el empleador se queda con la plusvalía del esfuerzo del trabajador y por lo tanto se explicaba esas luchas sindicales y el arrancarle las mejores condiciones y las mejores remuneraciones. Pero yo digo, respecto del Estado que somos todos, eso debe tener ciertos parámetros, ¿no? Y decididamente es un desafío lo que el Tribunal Constitucional ha considerado, abriendo la posibilidad de la negociación colectiva para remuneraciones en el sector público, porque repito, el sector público se rige por un presupuesto que además está formado casi en su totalidad por los recursos que se generan a partir de los impuestos, es decir, las cargas que asumen las personas, tanto naturales como jurídicas, en una determinada sociedad o un determinado país, ¿no? Entonces, y se supone pues que ahí no hay ese afán de lucro, de quererle arrancar, apropiar a los trabajadores sus derechos, ni apropiarse de su plusvalía, ¿no? Pero, señor presidente, yo cuando veo, y quiero preguntar, dicho esto que más o menos es mi pensamiento en relación, mi preocupación de lo que significa, pues, este activismo sindical, que muchas veces además termina muy mal, porque termina con cúpulas sindicales que se eternizan en los cargos, que gozan de licencia sindical, que ya perdieron la noción de qué significa trabajar, ¿no? Y que son una cúpula burocrática que simplemente se alimenta de las esperanzas y de los reclamos de los trabajadores, ¿no?
Pero yo veo en este decreto de urgencia del 2020 y quería preguntar, porque he leído el decreto de urgencia y quizás me he perdido algo, y quería preguntarle por su intermedio a los funcionarios de Servir, ese decreto de urgencia, y porque de lo que ha hablado el señor Juan José Martínez, presentándonos casos típicos de excesos y hasta de inmoralidad, ¿no? De cómo se utiliza la negociación colectiva para beneficiar a algunas instituciones y perjudicar al público, ¿no? Porque se gasta el dinero de los ingresos que obtienen por sus servicios y al final, para darle mayor alcance a esos beneficios que se obtienen, se le tiene que elevar los costos de los servicios a los ciudadanos, a los administrados. Entonces, yo quería preguntar, no veo en ese decreto de urgencia 014-2020 una limitación para que los directivos, la gerencia, los que tienen la decisión, los que son la contraparte de la reclamación de representación laboral o sindical, en una negociación colectiva no terminen beneficiándose. A veces ellos incluso en porcentaje y por lo tanto en mayor monto de los beneficios que conceden. Entonces, yo no veo eso en el decreto de urgencia y eso me parece una falla, salvo que se me haya pasado y quería, por favor, por su intermedio, presidente, preguntarle ello al señor Juan José Martínez. ¿Cómo en una norma, más allá de la constitucionalidad, yo sí creo que esta norma tiene que ser una norma permanente? Entiendo la urgencia porque se venían probablemente pues reclamos y todo ello, ¿no? Además del compromiso político que asumió pues el señor Vizcarra con toda la izquierda en el Perú, ¿no? Y entonces era fácil que pensar de que también así como lo hizo en Arequipa, presénteme por abajo, pues denme los argumentos para yo torpedear todo, ¿no? Yo me lo imagino al señor Vizcarra haciendo eso, ¿no? Diciendo, entonces por ahí debe haber primado alguna, diríamos, actitud responsable de algunos funcionarios y poner un decreto de urgencia con algunas reglas que son necesarias para impedir ese caos que podía estar facilitando el propio presidente de la República, como lo hizo pues, con el proyecto Tía María, ¿no? Cuando bajo la mesa, pero fue para sumar la suerte grabado, se avenía con las partes interesadas en torpedear una licencia que acababa de dar el propio gobierno, ¿no? Entonces, en este caso, yo digo y pregunto, ¿no? ¿Por qué es que no se ha puesto una norma así en el decreto de urgencia 014-2020? ¿No? ¿Y por qué no presenta, para salvar esto de que la norma puede no ser una norma que tenga la transitoriedad hoy, ¿no? Pudo tener en su momento la urgencia, pero ya no la tiene aparentemente, ¿no? ¿Y por qué no presenta el Poder Ejecutivo un proyecto de ley para que el Congreso defina permanentemente una normativa como esta? Pero repito, en esa normativa, ¿por qué no se han puesto los cerrojos para evitar que los directivos de las entidades públicas terminen consiguiendo los árbitros que les interesa y terminen conciliando con ciertas cúpulas sindicales beneficios para las propias gerencias, para la propia dirección de las entidades públicas? Y en verdad, como ellos ganan una remuneración mucho mayor que la de los demás trabajadores, al final los beneficios de la negociación colectiva son para ellos abismalmente distintos y mayores, ¿no? Entonces, quiero hacer esa pregunta por su intermedio, señor presidente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Marta Chávez. Cosío, no sé si alguien más, algún señor parlamentario, aunque no tengo nada más en el chat, quiere hacer uso de la palabra. Muy bien, entonces, en primer lugar, el doctor Juan José Martínez, presidente de Servir, va a hacer uso de la palabra y si deseara complementar algunas dudas, tanto el doctor Jaime de la Puente o Rosa Góngora por el Ministerio de Justicia, encantado. La presidencia de la comisión le va a dar también el uso de la palabra para que puedan complementar finalmente con sus últimas palabras después de escuchado a algunos señores parlamentarios. Así que, doctor Juan José Martínez, con todo gusto, adelante, por favor, para responder. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señores congresistas, por sus comentarios y sus consultas. Escuchaba a la doctora Marta Chávez y debo
mandarle un gran saludo. No sé si ella recuerda, pero hace varias décadas ya fue mi profesora de Derecho Individual del Trabajo cuando codictaba con el doctor Víctor Ferro. Ha sido muy grato escucharla y voy a responder a todos los cuestionamientos y los comentarios que se han hecho. El punto importante aquí es que si ustedes lo miran en contexto, en perspectiva histórica, el artículo que tiene hoy día nuestra Constitución, donde hay dos artículos, un artículo referido a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, y otro para el sector público donde solamente se hace referencia a la libertad sindical y a la huelga. Ese artículo no es una novedad de la Constitución del 93, ese artículo estaba desde la Constitución del 79, y en realidad, por décadas, no se cuestionó, no se planteó si la negociación colectiva en el sector público era realmente un derecho constitucional. Valgan verdades, eso recién aparece, yo diría, en los últimos 10 o 15 años tal vez. Y lo termina de definir en una interpretación diciendo que es un derecho implícito el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice que la negociación colectiva es un derivado de la libertad, un derivado necesario de la libertad sindical. Y ahí lo que nuestro Tribunal Constitucional ha hecho, dicho sea de paso, es seguir la misma evolución que ha tenido el Tribunal Constitucional español. En España ha sucedido exactamente lo mismo y la misma discusión, en donde inicialmente no parecía que la negociación colectiva en el sector público fuera un derecho constitucional, pero después su Tribunal Constitucional, vía interpretación, sí lo entendió así. Pero el Tribunal Constitucional recién lo define meridianamente el año 2016. Y lo que dice es que es un derecho de configuración legal. Si ustedes revisan la doctrina y lo que señala el Tribunal Constitucional sobre lo que constituye o lo que es un derecho de configuración legal, es un derecho que, si bien es constitucional, para ser ejercido necesita una norma legal que lo termine de configurar, que establezca cuáles son sus características, cuál es su ámbito, cómo se aplica. Ejemplos de eso son el derecho a la participación ciudadana, el derecho a apelación en un proceso, en donde son derechos constitucionales, pero tiene que estar previsto en una norma cómo se ejerce. Si no existe esa norma, tenemos un derecho constitucional, digamos, que no puede ser ejercido. Entonces, de ahí viene el tema de que se necesita esta configuración. Pero en paralelo, tenemos este problema de que muchas entidades venían negociando sin ningún tipo de parámetro e inclusive se venían realizando arbitrajes sin ningún tipo de parámetros. En relación a los cuestionamientos, y se me ha pedido que responda a algunos cuestionamientos. Quienes cuestionan el decreto de urgencia, lo que quieren es absoluta libertad para negociar lo que sea y como sea. Y quieren que esa libertad además se extienda a los árbitros. Nosotros consideramos, en base a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que esa autonomía ilimitada sería inconstitucional, porque el propio Tribunal Constitucional lo ha dicho, y si ustedes revisan las dos sentencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional lo repite varias veces, tiene que engarzarse con el proceso presupuestario, respetar los límites presupuestarios, ser sostenible, no pueden, inclusive el tribunal dice que no pueden darse montos que endeuden a la nación o no pueden darse montos que hagan que las entidades públicas no cumplan con su misión, porque finalmente las entidades y los servidores somos instrumentales, estamos hechos para servir a la ciudadanía. Además, el tribunal dice que se puede establecer, y es más, se debe establecer un parámetro. En mi presentación puse una cita expresa del Tribunal Constitucional donde dice que se tiene que establecer el margen. Ese margen es un espacio de negociación. Y ese espacio de negociación rige para las partes cuando negocian directamente y rige también para los árbitros. Porque sería un contrasentido darle a 3 personas, a 3 árbitros, a 3 privados, decidir sobre el destino del presupuesto público. El Tribunal Constitucional también ha dicho, y esa hubiera sido también otra opción, que todos los convenios colectivos que se aprueben o que se acuerden estén sujetos a una condición, a su aprobación por el Congreso en la ley de presupuesto.
El modelo por el que hemos optado es un modelo en donde se pueda negociar, se pueda llegar a acuerdos y se puede llegar inclusive a laudos, pero teniendo un margen establecido. Ahora, en el caso del personal directivo y de confianza, sí hay un artículo específico, que es el 2.3 del decreto de urgencia, que excluye al personal directivo, a los funcionarios y al personal de confianza de los alcances de los convenios colectivos. Y es verdad, como ha señalado la doctora Chávez, que existen y hemos detectado casos de convenios colectivos o de laudos arbitrales donde le extienden beneficios a los directivos, en donde claramente hay un conflicto de interés, porque entonces, ¿qué defiendo? ¿El interés de la institución, el presupuesto de la institución, el interés general o mi bolsillo o mis beneficios? Eso, a pesar de que constitucionalmente también está prohibido y legalmente ha estado prohibido, lo estamos ratificando en este decreto de urgencia. Otro punto importante es que yo mencionaba que estamos encontrando, y nos está costando mucho, a pesar de que somos ente rector, inclusive con ayuda del Ministerio de Economía, que también es ente rector, hemos estado ubicando convenios colectivos y laudos arbitrales. Y son, en muchos casos, secretos. Eso, con este decreto de urgencia, se acabó. Todos los pliegos, todos los convenios, todos los laudos son públicos para que la ciudadanía los conozca, desde los pliegos, para que la ciudadanía sepa qué cosas se están solicitando. Hoy día hay mucha opacidad, mucha falta de transparencia, y ahí es donde surgen los problemas. También una de los congresistas señalaba de que tiene efectos retroactivos. No es que tenga efectos retroactivos, lo que sucede es que como hay muchos de estos convenios y laudos que son secretos, lo que el decreto de urgencia está estableciendo, les está diciendo es: preséntenlos al Ministerio de Economía para que sean presupuestados adecuadamente. Porque resulta, y eso también lo estamos descubriendo, que hay beneficios que no se pagan de las partidas de personal, sino que se pagan de otras partidas. Situaciones irregulares por todos lados. Claro, como estamos poniendo orden, esto seguramente desagrada a muchas personas. Lo que estamos haciendo, señores congresistas, es poner orden para que sea sostenible, para que nuestro país, nuestro Estado, sea gobernable hoy y a futuro, y no generemos desorden. Hemos tenido experiencias anteriores y recuerden, por ejemplo, lo que llegó a suceder con el tema de pensiones de la 2530. No estamos hablando de temas menores, estamos hablando de temas económicos que pueden tener mucho impacto. Y no es que estemos en desacuerdo con la negociación colectiva, al contrario, coincidimos con lo que dice la OIT, el Comité de Libertad Sindical, de que se puede generar un nuevo sindicalismo y se puede generar un circuito virtuoso, porque podríamos generar pactos en donde se alineen los incentivos para que los servidores públicos y las entidades logren objetivos a cambio de lo cual consigan mayores ingresos o mayores remuneraciones o bonificaciones, pero que impliquen algún tipo de mejora en la entidad, algún tipo de mejora en el servicio, algún tipo de mejora frente al ciudadano. Eso es a lo que apostamos. Eso es a lo que apostamos. No estamos en contra de la negociación colectiva. ¿Queremos una negociación colectiva? Sí, ordenada. Queremos que haya negociación colectiva para quienes no la han tenido. Hoy día solamente tienen negociación colectiva algunos en algunas municipalidades y los servidores que están sujetos al régimen 728. Hay grandes olvidados en la administración pública que es el personal del régimen 276. Y debo decirles que cuando se dictó este decreto de urgencia, y les podemos enviar esa documentación, sindicatos que afiliaban, organizaciones sindicales que afiliaban a personal en 276, nos felicitaron por este logro, porque para ellos era un logro. Ellos nunca han tenido negociación colectiva porque han tenido mayores restricciones. Las entidades, en cambio, que tienen un régimen 728, que tienen recursos directamente recaudados, ellas son las y que además tienen mejor política remunerativa, son las que se han beneficiado en mayor medida con esta negociación colectiva. Entonces, ustedes escucharán críticas diciendo que se viola la autonomía colectiva. La autonomía colectiva no se viola porque tanto para la OIT como para el Tribunal Constitucional es una autonomía colectiva acotada, que respete los principios presupuestarios, que respete marcos o ámbitos o bandas de negociación. Y el propio Comité de Libertad Sindical ya lo ha validado en un caso de Ecuador e incluso en un caso de Perú. Hay un caso del sindicato de SUNAT donde denunció a Perú porque la ley de SUNAT, la ley de organización de SUNAT, establece un porcentaje para su negociación colectiva.
y ellos se quejaron ante el Comité de Libertad Sindical frente a eso, y el Comité de Libertad Sindical dijo que eso era válido. Eso es básicamente, creo, los principales cuestionamientos sobre el 014. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Martínez. Para terminar, tiene el uso de la palabra la doctora Rosa Góngora, minutos finales, y luego el doctor Jaime Lapuente. Doctora Góngora, por favor, palabras finales. Gracias, señor presidente. Bueno, para complementar la respuesta a la pregunta del congresista Gino Costa, en el predictamen del DU 014, como comenté al principio, lo que se está cuestionando es que no se cumplan los requisitos de los decretos de urgencia del 118, los que ha establecido el Tribunal Constitucional, y al final, como consideraciones adicionales, incluyen observaciones o comentarios sobre, por ejemplo, el tema de la duración bianual de los convenios colectivos, que se supedite la negociación colectiva al informe económico financiero. Hay un tema con la designación de árbitros, no obstante, estos temas no han sido analizados en profundidad porque el mismo predictamen señala que esas consideraciones son para que las tomen en cuenta en la comisión dictaminadora. Sobre el tema de la negociación colectiva en el sector público, también complementar lo que dijo el doctor Martínez. En el ámbito del sector público, la negociación colectiva debe basarse en el interés general, porque se aplica a la administración pública. No es igual, no necesariamente se aplican los mismos criterios que se aplican en el sector privado. De ahí la necesidad de poner algunos parámetros y quizás restricciones que no necesariamente son inconstitucionales y no necesariamente vulneran derechos, porque se busca un equilibrio. Y como ya lo dijo el doctor Martínez, se busca que todos los trabajadores de todos los regímenes laborales accedan a este derecho de manera efectiva y en igualdad de condiciones. O por lo menos, al principio, mejorar las condiciones que algunos grupos, o mejor dicho, regímenes laborales tienen en este momento, que quizás son nulos los beneficios que obtienen de la negociación colectiva. Finalmente, respecto del comentario que hizo la congresista Vázquez, ¿por qué no esperamos que el legislativo, el nuevo Congreso, se abocara al proyecto de ley de negociación colectiva? Hay un tema que no es nuevo, que ya es conocido por todos. Por ejemplo, en el diario El Comercio en el año 2018 hizo una investigación sobre cuánto dura el trámite de los proyectos enviados por el Ejecutivo. En principio duraban 92 días, más adelante, unos meses más adelante, duraban 115 días y finalmente se agregaron a 27 días más, o sea, más de 115 más 27 días. Eso, con el mejor ánimo, pone en evidencia que hay algunas situaciones que el Ejecutivo ha visto por conveniente y ha visto necesario regular en el interregno, no para aprovechar la coyuntura y establecer medidas que favorezcan a algunos sectores. El doctor Martínez ya ha explicado los criterios y la finalidad de esas normas, y si se hace un análisis un poquito más profundo, se ve que se quiere establecer equilibrios y propiciar la igualdad en el ejercicio de los derechos de negociación colectiva y también en cuanto a las reposiciones. Esa sería mi acotación, señor presidente. Muchas gracias. Señor presidente, ¿me permite unas palabras finales? Sí, el doctor Jaime Lapuente tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Góngora. Encantado. Gracias, señor presidente. Solamente para señalar desde la mirada que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto al aspecto constitucional, ¿no? Y entrando al detalle, quizás que no se hizo con anterioridad, pero ahora sí ingresando al detalle del predictamen que desarrolla el decreto de urgencia 016-2020, solamente mencionar que en la página 17 se señala
que el informe aprobado por la Comisión Permanente respecto al decreto de urgencia 16-2020 no contiene un estudio de los requisitos sustanciales para la emisión de dicha norma, ¿no? Sin embargo, y si bien es cierto, el cuadro que se inserta en el predictamen es demostrativo de un breve análisis, ¿no? Se presenta básicamente como una lista de verificación. En ese sentido, lo que se sugeriría muy respetuosamente es que se haga un análisis de la integralidad del decreto de urgencia, ¿no? Y si bien como elemento de ayuda puede hacerse una lista de verificación, consideramos en la línea de lo que ha expuesto Servir, que deben abundarse en todos los institutos que han sido desarrollados en el decreto de urgencia 016-2020, tal como se ha hecho en esa exposición por parte de Servir, para de ahí determinar y evidenciar si es que la regulación establecida en el decreto de urgencia reunió o no este requisito de necesidad que para el Ejecutivo cumplió con creces al establecer la regulación de este decreto de urgencia. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias al doctor Jaime de la Puente. No sé si finalmente el doctor Juan José Martínez quiere hacer uso de la palabra. Me parece que me pidió la palabra para redondear. Sí, Adelante. sí, por favor, muchas gracias. Solamente quisiera sugerir plantear dos temas. Sería conveniente que se citara a esta comisión a gobernadores regionales y alcaldes para que les cuenten la experiencia que ellos han tenido directamente tanto sobre el tema de negociación colectiva, sobre el tema de las reposiciones judiciales, y cómo estas normas de alguna manera los están ayudando a ordenar todo el tema de los recursos humanos en sus entidades. Y hacer presente también que estos dos decretos de urgencia, tanto el 014 como el 016, ya tienen en trámite acciones de inconstitucionalidad cada uno de ellos, que ya han sido admitidas y están en trámite ante el Tribunal Constitucional. Eso solamente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias tanto al doctor Juan José Martínez, que es el presidente de Servir, así como a la doctora Rosa Góngora, funcionaria, asesora del gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al igual que al doctor Jaime de la Puente. Muchísimas gracias. Muchos saludos a los titulares de las carteras, también a los invitados del Ministerio de Economía y Finanzas, por gentileza de la doctora María Antonieta Alba Luperdi. Y bueno, en cualquier oportunidad seguramente los estaremos invitando para cualquier duda. Muchísimas gracias y bueno, pueden ustedes retirarse en el momento que crean conveniente. Muchísimas gracias. Gracias. Suspendemos la sesión por un minuto. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.